Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Soy Jaime Vicente Echagüe, colaborador de la revista, y desde hace muy poquitas semanas me he sumado también a las críticas del canal. Así que nada, ya sabéis, cualquier petición que tengáis de lo que os apetezca hablar, pues aquí la recibimos con los brazos abiertos. Como nos ha traído, por ejemplo, Guillermo esta semana, una película de la que quiere que hablemos, de la cual desgraciadamente no tengo una pantalla detrás para enseñarnos esa carátula bajada a última hora de Google Imágenes. Tampoco tengo la carátula en una tablet rajada, como es mi caso. Por supuesto, no tengo tampoco la cinta original VHS. Lo que sí que tengo, por una vez, milagro, es el DVD de la película, que es El bosque animado, cinta dirigida en 1987 por José Luis Cuerda. Una película que podríamos considerar histórica desde dos puntos de vista. Primero, por el mero hecho de que ganó 6 Goyas en su día, por cierto, en la segunda edición. Entre ellos los premios más importantes: película, actor principal, guión, etc. Ya solamente por eso ya merecería la pena entrar en ese panteón de películas españolas con sello propio. Por cierto, que tiene una de esas extrañas, en fin, conjunciones, que es que ganó el Goya a la mejor película y curiosamente no lo ganó al mejor director, ¿no? Que en este caso fue a parar a José Luis García y su asignatura pendiente. Pero también lo considero una película clave en nuestro cine por haber creado, o por haber sido el germen, no sé si llamarlo género, pero sí de un movimiento que afortunadamente luego no ha tenido mucha continuidad. Me estoy refiriendo al término surruralismo, que fue el que acuñó el propio José Luis Cuerda. Y digo que afortunadamente no ha tenido continuidad por el mero hecho de que creo que es algo tan especial, algo tan propio, tan autóctono, si lo preferís en términos patrióticos, tan nuestro, que de haber estirado el chicle más de la cuenta podría haber perdido la gracia. Yo personalmente me alegro un montón que al final estemos hablando solo de un puñadito de películas, de las cuales algunas tendremos que repasar obligatoriamente mientras hablamos del bosque animado, que de haberse pues masificado sin control, ¿no? Aunque luego es verdad que hay algunas películas modernas que beben un poco de ese mismo ambiente, pero bueno, eso ya es otra historia. La película es una adaptación de una novela escrita por Wenceslao Fernández Flórez en 1943. Yo os recomiendo que os leáis el primer capítulo. Bueno, os recomiendo que os leáis la novela, porque al fin y al cabo es uno de los clásicos de posguerra. Pero si os leéis solamente el primer capítulo, ya os daréis cuenta de lo inabarcable que resultaba esta adaptación. Al fin y al cabo, El bosque animado, más que una novela, es prácticamente un conjunto de relatos, algunos con personajes compartidos, que interactúan entre sí y se van cruzando capítulo tras capítulo. Pero lo que le hacía muy difícil de adaptar es que algunos de estos capítulos, o estancias, que es como lo llama el propio Wenceslao en la novela, están protagonizadas por criaturas del bosque. Es decir, en este caso la Fabra de Cecebre, que por cierto, que es donde se desarrolla toda la trama, también en la película, que existe y que la podéis visitar en Coruña. Y os decía el primer capítulo porque, por ejemplo, ya ahí vemos una serie de árboles, unos abetos, unos pinos, un montón de especies arbóreas que empiezan a hablar entre ellos, a interactuar. Entonces se encuentran, por ejemplo, no sé, comentan los achaques que tienen, mira, fulanito está muy mal, se le ve enfermo, mira este nuevo, el que acaba de llegar, etc. Otra de estas estancias está protagonizada por un felino, por un gato, que se une a una hermandad de gatos, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otro capítulo que está dedicado a una mosca que se une también a un escuadrón de moscas para librar una batalla contra el ser humano. Sabia decisión, por cierto. Con todo esto lo que os quiero decir es que son capítulos totalmente animados, podríamos decir, haciendo honor al título de la propia novela, y que solo entre medias
te encuentras una serie de personajes que viven sus aventuras, que viven sus desventuras y que ya veremos detenidamente cuando estemos repasando lo que son los actores, porque yo creo que ese es el gran plato fuerte del Bosque Animado y el motivo principal por el que le he dado esta calificación de 4 estrellitas que podéis ver debajo de la pantalla. Es una novela catalogada como juvenil, con ecos fantásticos, con algunos ecos también, yo diría que de las leyendas de Becker, y sobre todo, es un apasionado canto de amor a la naturaleza. O sea, podríamos calificar El Bosque Animado al final como una novela ecologista, más allá de la utilización y la perversión que se le ha dado a este término en la actualidad. Trata el bosque y a sus criaturas, pues en realidad como lo que son, ¿no? Como un ser vivo, ¿no? Como una entidad viva en sí misma, en la que al final nosotros, pobres seres humanos, pues somos meros intrusos. Por cierto, que si no se me va a olvidar, para que veáis hasta qué punto la película se prestaba a otro tipo de adaptación, pues en 2001 tuvo una adaptación en dibujos animados, ¿no? Prácticamente una película que, por cierto, también fue premiada con el Goya, en este caso como largometraje de animación. Se titulaba igual, El Bosque Animado, y además supuso un pequeño logro, ¿no? Toda una película pionera en el uso de efectos informáticos aplicados al mundo de la animación. ¿Cómo hicieron entonces para adaptar esto? Ya solo por el mero hecho de hablar un poquito de Rafael Azcona, a mí me ha merecido la pena esta petición de Guillermo. Azcona, ya fallecido, la verdad es que creo que es un tesoro nacional, ¿no? Es uno de esos bienes que tenemos que preservar como algo propio, como esas propias criaturas que pueblan el bosque de Cecebre. Jamás va a estar reconocido de forma nacional e internacional como un Luis Buñuel, tampoco como su inseparable Luis García Berlanga, por aquello sobre todo de que la labor de escritura pues siempre es más oscura, ¿no? Es algo que está entre bastidores. Pero yo creo que al final, gracias a él y sobre todo a la unión que mantuvo con Berlanga, prácticamente crearon un género propio de la nada. O sea, un cine coral tremendamente ácido con la realidad que les tocó vivir en cada momento, con muy buenos sentimientos al principio, y que poco a poco pues fueron dando paso a la más profunda de las amarguras y, por qué no decirlo, también a un poquito de sal gorda a medida que la censura pues se fue relajando y finalmente se extinguió. Y con Cuerda, con José Luis Cuerda, con el que colaboró aquí por primera vez, continuó la senda berlanguiana, podríamos decir. Tenemos una película coral, es imposible señalar a un único protagonista, aunque eso ya lo veremos después más detenidamente, ácida también en ocasiones, pero infinitamente tierna en muchas más ocasiones, muchas más incluso de las que nos pueda parecer a simple vista o tras un primer visionado. Lo que hicieron en este caso Azcona y Cuerda fue prescindir de toda la parte fantástica, es decir, olvidaos de árboles que hablan, moscas que se enfrentan contra los humanos y felinos que se toman la justicia por su mano. Prescindió de todo ese animismo de la novela de Wenceslao Fernández Flórez y confió todo eso al final en el peso dramático de los personajes, y el resultado, y creo que es lo que hace a la película grande, es que es inclasificable. O sea, cuando he mencionado antes lo del tema del surrealismo, supongo que a muchos os habrá venido a la cabeza posiblemente la película más célebre de José Luis Cuerda y desde luego una de las poquísimas contadas películas que pueden ser consideradas de culto en el panorama español, y estoy hablando por supuesto de Amanece que no es poco, una película que además ha ido ganando adeptos con el tiempo, o sea, cada año que pasa surgen más adeptos de esa película, la gente se sabe los gags de memoria, e incluso ya directamente, esto también es muy inédito en nuestro panorama, o sea, en Hollywood está a la orden del día, pero lo que han hecho aquí no lo ha logrado ninguna otra peli, que es promocionar el turismo de La Mancha, ¿no? Los fans se desplazan directamente a los pueblos que ya tienen, donde se rodó la película, un par de añitos después, por cierto, después del Bosque Animado,
van a esos mismos lugares pues donde se concentraban aquellas historias loquísimas. Muchos de los hallazgos de Amanece que no es poco ya los vais a poder ver en el bosque animado. Y eso me lleva a intentar definir lo que es la película más allá de términos abstractos que no significan nada, como es su ruralismo, ¿no? Yo la definiría como una suerte de realismo mágico donde nuestro folclore y donde todos nuestros estereotipos están representados en mayor o menor medida y donde todos esos elementos culturales tan autóctonos, tan nuestros, pues se filtran con un tono muy cáustico, o sea, muy paródico, y que pese a ser bastante bestia en ocasiones, tiene la enorme virtud de no ofender a nadie, ni incluso a los propios aludidos, ¿no? O sea, eso es algo que hace tan única esta película. Al final estamos hablando ya de otro topicazo, que pese a topicazo tiene algo de verdad, como todos, y que es ineludible en este caso hablar, ¿no? Que es el famoso humor manchego. José Luis Cuerda era de Albacete, como también lo es Pedro Almodóvar, que posiblemente sea el primero que, bueno, utilizó todos estos elementos que os acabo de mencionar en sus películas. Luego tenemos pasando a cómicos como José Mota, Millán Salcedo, o ya incluso pues un poquito más recientes, pues a todo el clan de la Hora Chanante y Muchachada Nui. Es curioso porque pese a estar ambientada, en este caso el bosque animado, en los parajes coruñeses de Cecebre, al final el acento gallego lo oímos más bien poco. O sea, tiene mucho más soniquete manchego la película que del norte peninsular, ¿no? Al final, ¿qué es la película? Al final la película es sin más los trocitos de vida de una serie de personajes. O sea, sin enormes grandezas, pero con pasiones que yo creo que todos vamos a ser capaces de entender. En definitiva es un cuento, o sea, no es un cuento tipo Hermanos Grimm, sino algo, pues eso, mucho más propio y que enseguida nos va a sonar pues más auténtico, pese a todo el carácter mágico y de cuento que tiene, ¿no? Algo, por cierto, que el tono de cuento no se me puede olvidar mencionar a uno de los grandes maestros de la luz en España, que es Javier Aguirre Sarobe, ¿no? Y que aquí sumó pues un nuevo éxito en su vastísima filmografía. La película no desdeña para nada la poesía, tiene momentos enormemente emotivos, después repasaremos alguno, y todo además es autoconsciente. Es decir, cuando os he mencionado antes el tema de Amanece que no es poco, uno de los momentos más recordados es ese en el que se está celebrando un consejo del pueblo, el alcalde es Rafael Alonso y empieza a repartir una serie de roles, ¿no? Pues por votación popular fulanita va a ser la prostituta, y todos aplauden, ¿no? Y fulanito pues va a ser elegido a partir de ahora, le toca renovar como tonto del pueblo. Y de nuevo pues un aplauso unánime en plan, tenía que ser fulanito quien hiciera el tonto del pueblo. Aquí en el bosque animado no pasa exactamente eso, pero sí que es verdad que los personajes expresan de forma abiertamente consciente que algunos de los roles de ese ecosistema del bosque tienen que estar allí por el mero hecho de que así tiene que ser. Es decir, un bosque no puede estar sin su ladrón, un bosque no puede estar sin su fantasma errante, etc. La película al final es de esas que te invitan a jugar. Es decir, no os vais a encontrar una película al uso, todo es muy real e irreal al mismo tiempo, es muy difícil de definir, yo lo estoy intentando y creo que con poco éxito, pero es de esas que te invitan a jugar y yo creo que cuantas menos preguntas os hagáis mientras la veáis, es decir, cuanto más os centréis en disfrutar de las imágenes, de las actuaciones, mucho más disfrutable va a acabar resultando la experiencia. La cinta entonces, al fin y al cabo, se apoya casi exclusivamente en sus personajes, ¿no? Es en ellos donde tiene el peso dramático. La cosa es, ¿lo consiguen? Yo creo que abiertamente sí, y por eso de ahí lo que os comentaba antes de la calificación de las 4 estrellas. Por un lado tenemos a nuestro bandido Fendetestas y sus Me caso en Soria. Creo que Alfredo Landa merecería su vídeo propio. Yo desde aquí ya sabéis que me gusta deslizar de vez en cuando recomendaciones. A veces se piden vídeos enteros de actores. Un Alfredo Landa, ya os diría yo, que no le hago ni muchísimo menos ascos.
Más allá de que lo recuperara José Luis García para el cine, digamos, serio, con aquellas verdes praderas y sobre todo después con los Germán Aretas del crack. Más allá de que luego Mario Camus hiciera de él también uno de los mejores actores del panorama español, ¿no? Con aquellos Santos Inocentes. Yo creo que Alfredo Landa nunca ha dejado de ser un actor maravilloso. O sea, una vis cómica innegable, como ese españolito medio con el famoso landismo en el que muchos se veían representados, pero a la vez con bastante dignidad, con mucha más de la que nos pueda parecer, y por supuesto totalmente entrañable, ¿no? Aquí está para comérselo, como ese aspirante a ratero en realidad, porque ni siquiera puedes decir que sea un auténtico ladrón, está siempre condenado al fracaso, ese fendetestas que no es capaz ni siquiera de robarle un duro a una niña. El cojo Geraldo y sus crujidos y su crujido de piernas inseparables. Si hay algo parecido a un protagonista en esta película sería Fernando Valverde. Fernando Valverde por aquel entonces, ya luego a raíz del comisario y tal, pues todos le conoceríamos pues como Tito, ¿no? Como Tito Valverde. Él está espléndido, es el que da continuidad a toda la trama. Te son algunos momentos realmente preciosos y quizá el que más, para mi gusto, es cuando está persiguiendo a ese tren en el que huye Hermelinda, ¿no? La moza del pueblo a la que todos los mozos pues persiguen. Luego, por supuesto, los grandes característicos del cine español. O sea, para mí es una de las grandes gozadas de la película. Son prácticamente cameos, pero de verdad no puedes evitar emocionarte y divertirte a partes iguales. O sea, primero tenemos a Manuel Alexandre, ¿no? Como ese risa floja, ¿no? Protagoniza para mí uno de los momentos más divertidos, que es cuando se encuentra a su paso Alfredo Landa, por supuesto con intención de robarle, y lo que acaban haciendo es regatear el uno con el otro, ¿no? De tal forma que al final se acaban repartiendo la pasta. Para mí ya os digo que es uno de los momentos con los que me quedo de la película, sin duda uno de los inolvidables, ver a Landa y a Manuel Alexandre juntos, y además un momento de comicidad pues loquísimo, ¿no? En ocasiones te recordaba casi a los Monty Python. Y luego, por supuesto, también tenemos a Luis Ciges, ¿no? Casi no, aquí como el tonto del pueblo, aunque con, bueno, bastante más lucidez de lo que nos pueda parecer. Yo os diría que es el juntar a Ciges y a Manuel Alexandre, es prácticamente no un guiño a Berlanga, o sea, es todo un codazo en toda regla para recordarnos que está Rafael Azcona detrás del guión. Miguel Reyán, que es imposible que nunca esté mal, ¿no? Aquí está dando vida a ese fantasma del bosque errante que desesperadamente persigue a alguien para que cumpla esa peregrinación que él jamás pudo hacer en vida, ¿no? Es un personaje triste y divertido a la vez. También tiene unas pocas apariciones más que Ciges y Alexandre, pero sin duda, bueno, es uno de esos personajes que le da esa textura de cuento que necesita la película. No me puedo olvidar tampoco de Fernando Rey, que es verdad que quizá no es el personaje más destacado, el suyo, pero que sin embargo está estupendo. Siempre es un placer escuchar y ver a Fernando Rey. Aquí como un señorito excéntrico de ciudad, que pese a que parece que está un poco mal de la olla, sin embargo guarda, en fin, es el más consciente de todos los personajes acerca de lo que ocurre en el pueblo. Y luego, por supuesto, las actrices. María Isbert, para mi gusto, protagoniza uno de los mejores gags, interpretando a esa echadora de cartas. No os voy a decir el gag, porque veo que cada vez que cuento uno pierde toda la gracia que podía tener, mucho mejor que os sorprendéis vosotros. Luego tenemos también a Amparo Baró también como esa señorita ya entrada en años de ciudad, solterona, que viene al pueblo a pasar un tranquilo fin de semana, escucha unos extraños gemidos en una casa rural que ella atribuye a un fantasma y, por supuesto, poco después nos damos cuenta de que no es un fantasma, sino que es otra cosa muy diferente. Luego tenemos también, no me quiero olvidar, a Encarna Paso. Le pasa como a Fernando Rey, al final no es de los personajes con los que más empatizamos ni recordamos,
pero sí que vendría a ser una madrastra de Cenicienta que resulta clave a la hora de entrar en el universo de cuento que nos proponen Azcona y Cuerda. La película es ternura y mala leche a partes iguales. O sea, mala leche. Por ejemplo, no se os pasará por alto que hay determinados estereotipos que, bueno, que Azcona retrata sin piedad, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a ese personaje militar que interpreta Antonio Gamero, si no recuerdo mal, que en medio del funeral de una niña lo que hace es, antes de dar el pésame, hacerlo, pero vamos, cuadrándose con un aire 100% castrense, ¿no? Totalmente fuera de lugar. O también ese sacerdote que en ese mismo funeral le suelta una reprimenda al hermano de la pobre niña que acaba de morir, diciéndole, hace mucho tiempo que no te veo el pelo por la iglesia, ¿eh? Esas son las, bueno, las pullitas que no podía dejar de soltar nunca Rafael Azcona en el guión. Sin embargo, luego tenemos momentos de verdad que están como al margen ya casi de la propia película, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al nacimiento de ese becerro en el que Fendetestas ocupa una parte esencial y que, insisto, o sea, es el milagro de la vida en algo tan milagroso y a la vez tan simple, algo que ocurre por el mero hecho de que es así, de que la vida se abre camino y en ese sentido es imparable, y que para mí son unos poquitos minutos pero que elevan la película mucho más, ¿no?, de lo que podría ser una serie de bromas, ocurrencias y extravagancias. Y, por supuesto, también está esa procesión de ánimas, la Santa Compaña, que se menciona varias veces a lo largo de la película y que ya justo al final vemos. La verdad es que es un momento que a mí me ha remitido ligeramente al Séptimo sello de Bergman. O sea que con eso, pues os dejo dicho todo. No me quiero olvidar tampoco, me gusta mucho siempre fijarme en las bandas sonoras y en este caso fijarme en la partitura de José Nieto. José Nieto, uno de los grandes compositores, ¿no?, de nuestro cine, que aquí además ganó su primer Goya en una larguísima lista de premios, una larguísima lista de participaciones y que compone una partitura muy emotiva. O sea, fijaos en la banda sonora cuando veáis la película y os daréis cuenta de que es algo casi como aparte de las propias imágenes. Acompasa muy bien a las imágenes, pero es algo que se puede disfrutar incluso de forma independiente a las mismas. Y eso ha sido todo. No creo que El Bosque Animado sea una película para reivindicar. Bastante reivindicación son ya 6 premios Goya. Es decir, eso ya lo colocan a la obra de José Luis Cuerda pues en el panteón de las grandes películas de nuestro cine. Pero sí que creo que es una película que no hay que dejar nunca de recordar. Por cierto, ya que estamos hablando de José Luis Cuerda y de Rafael Azcona, si no la habéis visto, os recomiendo mucho que veáis otra de sus grandes colaboraciones, que es La lengua de las mariposas. No es el mismo tono, precisamente, que puede tener El Bosque Animado, pero algunos recuerdos, algunas cositas, algunos ecos de esa vida rural los encontraréis también en esta cinta. Por cierto, el mejor final del cine español reciente, yo ahí lo dejo y me podéis dejar vuestros comentarios en los que seguro diréis que estoy equivocado y posiblemente con razón. Eso ha sido todo, espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos otra vez en el canal, si así me requerís, y por supuesto nos leemos en el próximo número de la revista Acción. Un abrazo, chao. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.